¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al rey empresario de transporte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, Eduardo, y gracias por la invitación. Vamos a hablar de varios temas que competen directamente al sector transporte en varios rubros. Primero, el tema que queremos abordar, Abel, es en cuanto al tema de las extorsiones. Ahora, con el régimen de excepción implementado y otras medidas de seguridad desplegadas por las autoridades, ¿ustedes han visto una reducción en cuanto a este flagelo que afectaba al sector transporte? Sí, realmente nosotros como empresarios, de hecho, a partir de este fenómeno que se ha dado, digamos, de las pandillas, de las extorsiones, bueno, se ha hecho un reconocimiento público, ¿verdad?, debido a que tenemos una reducción de alrededor del 95%, ¿verdad?, en ese tema, y eso realmente se ha logrado en corto plazo. Para nosotros es importante este tema porque hemos convivido, digamos, con esta situación durante tantos años, y a esta fecha, pues, nosotros podemos decir que se respiran otros aires referente al tema de seguridad. Ahora, ¿tienen una idea, don Abel, cuánto se llegaba a pagar, si fuera anual, mensual o por línea, o más o menos los montos que en concepto tenían que destinar, porque ya sabían que había que hacerlo? Bueno, los montos no los tengo, solo le puedo decir, Eduardo, que realmente a nivel nacional el sector transporte ha sido uno de los sectores más golpeados por este flagelo, y realmente esto ha sido algo que ha dejado en una situación muy crítica al sector. De hecho, nos sucede como cuando uno le llega una enfermedad que tiene que estar en un proceso de recuperación, y esa es la etapa en la que el sector se encuentra en este momento. Ahora, ¿qué pasa si de repente alguna gremial o alguna ruta en específico decidía no pagar este pago de extorsión? ¿A qué se atenían? Bueno, la empresa o las personas que no lo hacían, pues ya sabía que tenía sentencia de muerte, ¿verdad? Ustedes han podido ver durante todo este tiempo, el sector ha puesto, digamos, o ha sacrificado, más bien dicho, una gran cantidad tanto de motoristas como también de empresarios, e incluso en algunos momentos hasta usuarios, ¿verdad?, que se veían envueltos en este tema de inseguridad. Ahora, veía también que esto en su momento provocó un problema de mano de obra para trabajar. Hablábamos con algunos empresarios y nos decían, mire, ya no está siendo tan fácil encontrar personas, no solo por el tema de la licencia, sino por el tema de la inseguridad. Les da miedo abordar a una unidad y que de repente puedan perder la vida. Bueno, imagínate que todo este tema de la inseguridad que ha tenido el sector transporte ocasionó que la mano de obra se retirara. De hecho, creo que es importante hacerle un reconocimiento muy importante, en este caso, valga la redundancia, a los motoristas, ya que ellos realmente han arriesgado su vida. Es triste, por ejemplo, que una persona sale de su casa y sabe que en ese momento podría ser víctima de un asesinato. Entonces, es una situación crítica, y de hecho, conducir una unidad con tantas personas, yo creo que esto requiere de un análisis más profundo, debido a que, por ejemplo, en el caso de los asesinatos en el sector transporte, que son muchos, podemos decir que tanto la persona que iba a trabajar, salía a trabajar, como los familiares vivían una zozobra, ¿verdad? Imagínense que cada uno de ustedes que están acá en este foro, que cuando vienen a trabajar tengan la duda de que los puedan asesinar en el momento que comiencen a trabajar. Entonces, esa es la realidad que ha vivido durante muchos años el sector de transporte. Ahora, en cuanto a este tema, llegó un punto bien complicado cuando de repente se vinculó a algunos, sobre todo cobradores, a miembros de estas bandas, o
vivían en comunidades, algunos de ellos, de zonas pues llenas de miembros de estructuras que eran amenazados, por eso a veces no llegaban o pudieron llegar a controlar de mayor forma este sector. Bueno, yo creo que es bien importante y analizarlo de la perspectiva de la realidad. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que incluso ha llegado, no solo en el sector transporte, Claro. incluso podemos decirlo que incluso dentro de las mismas autoridades, cuando vivían en digamos en las colonias donde ellos vivían, y como no tenían cómo salirse de esos lugares, tenían que convivir con esa realidad. Claro. Lo mismo le pasó también al sector transporte. Algunos motoristas o cobradores, no es que ellos querían tener alguna relación, sino que era un tema de sobrevivencia. Al igual así le ha sucedido a la policía. Bueno, ustedes tienen grabado acá eventos donde hubieron policías que tuvieron que ser sacados de las colonias custodiados, ¿verdad?, con su familia. Entonces, ese tipo de situación no sucedió, digamos, con el caso del sector transporte. Pero realmente creo que son temas que hay que analizarlos bajo la realidad o el contexto que se vivió en cada uno de esos momentos. Ahora, hay digamos, un control que las autoridades tienen a través de operativos, a través de denuncia y las verificaciones que se realizan, la expectativa que no se regrese a la etapa en la cual nos encontrábamos. Las autoridades dicen que no está la posibilidad de una reversión, de que puedan salir las estructuras que están detenidas o que nuevos grupos de pandillas puedan resurgir para llegar a niveles como los que vivimos con el tema extorsión y otros. Bueno, yo creo que primero todos nosotros como empresarios, la población en general, todos los sectores del país, yo creo que tenemos que pedirle a Dios que esto no regrese y al mismo tiempo pedirle también al señor presidente de la República que refuerce y siga manteniendo estos planes de seguridad para que la población goce de estos beneficios y pueda estar tranquila en cada momento, ya sea en sus hogares, en sus trabajos o en las escuelas, que este flagelo no ha escapado a ninguno de los sectores del país. Ahora, yo me recuerdo algunos esfuerzos, Abel, de transporte, algunos específicos de un botón de pánico, de cámaras de seguridad que estaban realizando diferentes gremiales o diferentes sectores para buscar controlar, pero la estructura quizás llegaba tan fuerte que era muy difícil. A veces se podía poner la denuncia, llegaban y los capturaban o hacían un rastreo las autoridades, pero al cabo de meses o semanas salían estas personas y después podían generar un nuevo problema o una venganza con quienes habían puesto la denuncia. Bueno, realmente sabemos que esta situación llegó a tal grado que ya la población perdió la fe en poner denuncias. Y ustedes pueden constatar que incluso, digamos, en la ley apareció, digamos, el régimen de protección a víctimas y testigos, pero aún eso no era suficiente debido a la realidad que está viviendo el país. Por lo tanto, esta es una situación que creemos que a partir de este nuevo esquema que, digamos, El Salvador está viviendo en el tema de seguridad, creo que es de aplaudir realmente tanto al presidente de la República como al Gabinete de Seguridad, porque esto, por lo menos yo de lo que tengo que recuerdo, no había habido un esquema de seguridad como el que se tiene en esta fecha. Ahora, don Abela, hay sectores donde todavía se reportan algunas extorsiones de forma focalizada en algunos comercios donde las autoridades pues están realizando operativos, los vemos en diferentes sectores que ellos mismos están anunciando, hacen más control en algunos que otros. En cuanto al sector transporte o a los puntos donde ustedes están movilizando, ¿han tenido problema poco o ya, por lo menos en el sector, a las colonias o sectores donde no podían ingresar, si no pagaban o no podían ingresar, ya no tienen ese problema? Bueno, realmente podemos decir que, por eso decíamos que a un 95%, acordémonos que este es un problema tan grande que realmente no se va a resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, esa parte que está pendiente todavía, que es la nueva estrategia que el gobierno tiene que tomar en el tema de seguridad, porque en algunos casos, acordemos que siempre hay algunas personas que se han acostumbrado a vivir bajo este sistema y que también se resisten a ello. Creo que es momento que también el gobierno también dé las oportunidades de trabajo a las personas y que realmente todo aquel que quiera seguir trabajando de una forma honrada tenga las garantías, y aquel que realmente no quiere trabajar y ganarse su comida
con el sudor de su frente, pues entonces la ley que se le aplique de una forma severa. Ese 5% que todavía hace falta por controlar de extorsión o de riesgo, digamos, donde ingresan las unidades, ¿es en el área metropolitana o es fuera de San Salvador? Bueno, el 5% está bien, digamos, a nivel nacional tenemos ese problema, ¿verdad? Hay zonas, de hecho, que está, digamos, a cero de ese flagelo, ¿verdad? Y hay otros, pues, que tienen ese 5%. Sin embargo, creemos, pues, que los planes que se están desarrollando están dando frutos, porque eso ha hecho que realmente mejore cada día más. Y, de hecho, la idea, que es lo que nosotros esperamos como empresarios, que se libere, digamos, y estemos a un 100% sobre este tema de seguridad. Ahora, había algunos puntos incluso en que ya había ciertas horas donde las rutas ya no podían ingresar. Ahora se ha recobrado la normalidad, es decir, las rutas pueden, en la mayoría de los lugares, en el 95%, circular a altas horas de la noche y ya no hay problemas en ello. Yo creo que aquí es un tema de país que el gobierno y varias instituciones tendrían que evaluar, ya que de hecho tenemos un problema de tráfico todos los días. Se pueden construir muchas carreteras y que bueno, porque eso ha venido a ayudar mucho. Sin embargo, hay que complementarlo con horarios escalonados. Por ejemplo, tenemos países como Chile, Brasil, Colombia, que los sistemas de transporte incluso no solo trabajan horarios normales como estamos hasta este momento, sino que hay horarios extendidos. De hecho, debido a que también hay mano de obra que sale a una hora específicamente, por ejemplo, que tienen 3 o 4, digamos, turnos. Entonces, el transporte colectivo está disponible. Yo creo que a eso debemos de apostarle como país para también hacer ese horario escalonado donde pudiéramos tener un servicio de transporte a todo tipo de horas, ya que ahora contamos con este sistema de seguridad en el transporte. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Abel, el tema, digamos, controlado el tema de seguridad, viene un tema también muy importante para el sector y es la mejora del estado de las unidades. Era un tema que desde antes, durante y después pues se ha abordado mucho este tema, la utilización o el buen uso de las unidades, tanto de los motoristas para manejarlas, el cuidado que deben tener, así como la renovación de las mismas, pues que no terminen su vida útil y todavía puedan estar circulando. Y claro, esto son diferentes factores que ya lo vamos a estar hablando, desde el acceso a crédito y otros, pero es importante el tema, retomar el tema de la renovación de la flota. Sí, la verdad es que el tema de renovación de flotas es fundamental y de hecho es una obligación de ley, ¿verdad?, para el sector transporte. Sin embargo, una de las situaciones que ha estado, de las cuales ha sido triste, digamos, para el sector, bueno, acordémonos que vivimos una pandemia que realmente apagó los motores durante un buen tiempo. Luego, la recuperación sobre el tema de la pandemia hizo que muchas empresas estuvieran trabajando, digamos, desde casa, ¿verdad? Entonces, eso hizo que bajara la cantidad de usuarios y los ingresos, lógicamente, para el sector transporte se redujeran a un buen porcentaje. Teníamos algunos casos de un 40%, otros de un 60% y otros que, digamos, a un 20 o 30% del 100% para operar. ¿Hubo cooperativas o gremiales que pudieron haber cerrado? De hecho, varias empresas realmente cayeron en una situación, digamos, de crisis y de hecho
tal vez no se ha visto totalmente el tema como tal, porque ha habido otro que ha absorbido, digamos, esas empresas, y algunas que se han perdido. De hecho, en este momento tenemos alrededor de 850 unidades que no se han podido sustituir, uno porque por la misma situación de la crisis, y ya el empresario estaba preocupado de renovar. Y eso es uno de los puntos que estamos ahora nosotros impulsando, digamos, el hecho de que el empresario renueve la flota para garantizarle ese servicio a la población, pero también se necesita, para una renovación de flota, se necesitan 3 componentes muy importantes. Uno es el financiamiento. 2, el acompañamiento del ente rector, que en este caso es el Viceministerio de Transporte, a través de políticas que realmente faciliten estos procesos. Y 3, que podría ser la primera, es la decisión del empresario, digamos, a seguir invirtiendo para que el servicio de transporte no sea interrumpido y que también se le garantice a la población que las unidades estén en un buen estado. Pero eso requiere también, para que una inversión de esta se dé, tiene que garantizarse que tenga los ingresos adecuados para poder seguir operando, ¿verdad? Por los costos de operación, que sabemos que esas se han elevado durante esta pandemia. Los costos de operación para el sector transporte se elevaron de una forma increíble, y eso también ha estado afectando para el tema de modernización. Ahora, siempre ha estado en discusión el tema del subsidio versus el costo del pasaje. Ese ha sido un tema eterno en el sector transporte. Este tema, entiendo, lo han llevado a Casa Presidencial y han estado en diferentes reuniones buscando llegar a un punto de encuentro. Sí, bueno, nosotros como empresarios se le ha expuesto, digamos, a los funcionarios en varias ocasiones, y de hecho en ese proceso estamos en este momento, ¿verdad? Donde se les ha planteado que realmente necesitamos un apoyo, digamos, para poder hacer estas renovaciones. Acordémonos que muchas veces se hacen algunas críticas y algunas con fundamento, pero en algunos casos, por ejemplo, para renovar una unidad se requiere de una inversión muy importante. Y si el empresario no logra sacar la cuota que va a pagar el banco, entonces se vuelve una crisis para la empresa o el empresario que hace esta inversión. Por lo tanto, el sector transporte tiene ya 17, 18 años que mantiene las tarifas. Por supuesto, hay un tema de compensación económica, pero que realmente se queda corta en base a la realidad de la inflación que tiene el sector en este momento. Por lo tanto, son las discusiones que están en este momento con el gobierno para poder, digamos, se les está planteando toda la situación que se está viviendo y que ellos se les busque una alternativa. Por ejemplo, muchos de los países, digamos, como los que mencioné, Chile, Colombia, Brasil, ellos lo que tienen es una tarifa normal, la paga el usuario, y en aquellos casos de los usuarios que realmente no tienen la capacidad para pagar esa tarifa que por el tipo de ingreso que tienen, ahí es donde entra el Estado, digamos, a subsidiar al usuario, ¿verdad? En este caso se menciona y se critica muchas veces que se le da una compensación al empresario, pero esta compensación directamente no es para el empresario. Esta compensación es para que estabilice una tarifa la cual tiene un costo. Ahora, ¿han llegado a algún punto de acuerdo o todavía sigue la negociación en cuanto a este tema con las autoridades de gobierno? Bueno, se ha avanzado mucho en estas negociaciones. Ahora todavía estamos esperando la respuesta. De hecho, incluso, como ustedes pueden ver, incluso han habido cambios en el Viceministerio de Transporte, y eso también retrasa las conversaciones, porque el funcionario, cuando llega, digamos, primero llega a conocer cómo está la situación y luego ver realmente, darle seguimiento a este tema, que nosotros de hecho estamos esperando reuniones, esperamos que sea entre poco tiempo, para seguir ese diálogo que se tiene, y no para venir a pedir algo que no esté dentro de lo que realmente se tiene que solicitar. Cuando se renueva una unidad, lo que se requiere es tener la capacidad para que el banco tenga su cuota que se tiene pactada, y el usuario lo que requiere también es un buen servicio. De hecho, estamos trabajando también en ese tema de capacitación con el tema de los conductores. Ya vamos a entrar a ese tema.
¿Es necesario aprovechar esta coyuntura, Abel, para hacer un reordenamiento en el sector? Es decir, hay una sobresaturación de rutas, hay unas que tienen una gran cantidad de unidades, hay otras que no tienen y tienen una gran demanda. ¿Sería un momento de hacer un verdadero ordenamiento de lo que se necesita y las zonas en el país? Mire, realmente se necesita una reingeniería, y esa reingeniería tiene que ver comenzando desde el Viceministerio de Transporte, que ya creo que hay que felicitarlos porque ya comenzaron ellos a hacer esa reingeniería, pero requiere que también se definan las políticas con el sector. Muchas veces, por ejemplo, solo se ha criticado, digamos, al sector, pero no se ha llegado al fondo realmente del problema. Imagínense que nosotros hemos tenido casos, hablando de los problemas que han tenido de inseguridad en algún momento, el motorista salía a trabajar con el miedo que lo podían matar. El empresario también. Se daba, digamos, un problema de servicio interrumpido por la misma situación de la inseguridad que ustedes tienen grabado acá, cuántas veces hay rutas que han paralizado totalmente, pero a veces lo que se hacía era sancionar a la empresa o a la ruta. Entonces, creo que también tiene que ser coherente respetando la ley, pero en base a las realidades que cada momento se viven. En este caso, creo que es el momento oportuno para que empresarios, gobierno y sector, digamos, financiero elabore, digamos, un proyecto de modernización, siempre con el acompañamiento del sector gobierno, porque creemos que esto tiene que ser una política de Estado. Acordémonos que el sector transporte moviliza el 80% de la población en el país y por lo tanto creo que es importante que se le dé el trato que se merece. Y el seguimiento también, es decir, a veces se ha entregado, lo ha dicho las mismas autoridades de gobierno, se ha entregado subsidio a unidades que no están brindando el servicio, lo reciben y no se verifica. O sea, esos mecanismos de control por parte del Estado, del gobierno, son importantes, como las mismas revisiones técnicas vehiculares, porque una unidad puede estar nueva, pero en total deterioro por ser manejada de forma incorrecta o viceversa. Sí, yo creo que es bien importante, primero, el respeto a la ley. Como empresarios estamos obligados a respetar la ley, pero también que se creen las condiciones, ¿verdad? Para poner un ejemplo, si ustedes ven, voy a poner un ejemplo en Soyapango, ahí hay alrededor de 30 rutas que paran en una, valga la redundancia, en una parada y no hay espacio para ellas. ¿Qué pasa? El policía, cuando ve que una unidad está fuera de la parada, lo sanciona, pero ahí hay espacio solo para 1, 2 o 3 unidades. Y si vienen 5 o 10 juntas, porque son de diferentes rutas, no estoy hablando de la misma ruta, de diferentes rutas. Entonces, ese es un tema a ordenar. ¿Por qué claro, tantas rutas en ese lugar? Sí, pero ahí es donde, si es un lugar donde realmente está saturado de unidades que paran, entonces ahí es donde viene el plan que el Viceministerio de Transporte tiene que coordinar, pero antes de ir a sancionar, primero hay que ordenar, definir realmente bajo un plan de acción donde el ordenamiento tiene que ser una prioridad, pero que se den las condiciones. Pero muchas veces primero se le sanciona y no se crean las condiciones. Yo creo que en ese sentido, por eso es necesario que exista una buena ley, que estamos en espera de esa ley, pero que sea acorde a la realidad que se vive en el país y que realmente si se va a sancionar a alguien, pero primero hay que dar las condiciones para que cumpla también la misma ley. Podemos poner ejemplos de diferentes países que hay un respeto a la ley, pero también le generan las condiciones para que esa se cumpla. Claro, transitan las unidades por carriles específicamente para el sector transporte. Ahora, el acceso a créditos, ¿qué tan complicado, qué tan fácil es para renovar unidades en el país? ¿O tienen necesidad de buscar vía fondos internacionales para ello? Bueno, para mí en lo personal yo creo que el tema, creo que no es el tema, los fondos existen, los bancos, tanto la banca, en este caso semi-privada, digamos, pública-privada, que no es el caso del banco hipotecario, en el caso de otros bancos, ellos realmente fondos existen. Lo único que a veces no quieren dar los créditos porque no ven a veces algunas políticas muy claras para
dar ese dinero. Okay. De hecho, si hubiera una política bien clara, creo que sobraría dinero para poder renovar la flota del país. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Abel, usted dejaba abierto para este bloque, decía que están trabajando en el tema del trato al usuario. Ese es un tema aparte que ha sido por años objeto de discusión, en el sentido que a ningún empresario le conviene que le maltraten una unidad del transporte, o sea, son muy caros. Ahora estaba revisando, viendo para la entrevista, puede llegar a costar $80,000, $90,000 un microbús, ya no digamos, o sea, son precios muy elevados para que alguien venga, lo maneje mal porque va compitiendo con el otro y lo chocan o vuelca y luego están las personas lesionadas porque no transportan 10 personas, no es como un vehículo, sino que genera una serie de problemas a alguien que no cumple la ley y me imagino nadie está buscando eso, pero son cosas que nosotros vemos en las calles, los televidentes lo pueden ver. Y es la preocupación de decir, ¿cuándo se va a controlar esto? ¿Y por qué hasta ahora no se ha controlado? Bueno, ese tema es muy importante, el tema de capacitación. Yo creo que, como decía en la intervención anterior, el tema del servicio en su totalidad, tanto por el tipo de unidades con mal estado, o también el tema de maltrato que ha sido parte de toda una situación compleja que tardaríamos un buen rato para explicarla, pero lo quiero hacer de una forma breve, decir que de hecho hay digamos, en el caso de nosotros, hemos demostrado que si se quiere ordenar y se puede hacer de una manera práctica, de hecho nosotros hemos armado planes pilotos, por ejemplo, para capacitar, tomamos como ejemplo de ese plan piloto a 14 empresas. De ellas se tomaron a 10 conductores y ellos participaron en esas capacitaciones. De hecho, tenemos evidencia de ello, donde queda claro que si se quiere, se puede, siempre y cuando se generan las condiciones. Por ejemplo, nosotros hicimos una alianza estratégica con una empresa proveedora de combustible. Pedimos a la División de Tránsito de Seguridad Vial que acompañara, digamos, ese proceso de capacitaciones en cuanto a materia de seguridad vial. En el caso de esta empresa distribuidora de combustible, lo que hizo fue aportar el tema de manejo a la defensiva. Y la otra empresa, digamos, que también aportó, en este caso fue Banco Hipotecario, que ellos dieron los módulos de atención al usuario. Y por lado de una de las empresas que tenemos nosotros, como TS Coancusan, dio el módulo de salud mental. Entonces, quedó demostrado y se ha dado seguimiento a estos conductores que a partir de esas capacitaciones que tuvieron, por supuesto con personas profesionales en la materia, quedó demostrado que se da un cambio totalmente y de hecho hasta le levanta la autoestima y le reconoce a las personas, a los conductores, su función. Ellos tienen, la verdad es que por años, por muchos años, a los conductores por su misma conducta en algunos casos, se le ha visto como una persona de una forma despectiva, sí, ¿verdad? Pero también en la mayoría de casos no ha sido porque ellos quieran, sino ha sido las condiciones en las cuales ha estado sometido el sector transporte. Por eso, con este
este esfuerzo que se ha hecho, digamos, de este proceso, queda demostrado y hoy en este momento pues pedimos nuevamente al Viceministerio de Transporte que acompañe estas iniciativas, porque no es necesario incluso llenar un salón con 100 o 1000 personas a capacitarlas, sino que se va directamente a las empresas, ¿verdad? Ahí en las empresas llegan los capacitadores profesionales. Por ejemplo, una de las personas que dio de manejo a la defensiva es una persona muy reconocida, un profesional que da clases en el IDCA, el que dio, por ejemplo, el módulo que dio el Banco Hipotecario de Atención al Usuario, uno de los que capacita a sus empleados, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la policía, a través de la unidad de seguridad, de división de unidad de seguridad vial, a policías que son muy capacitados en esa materia, y por el otro lado, en el tema de salud mental, digamos también a un médico, ¿verdad? Psicólogo, que realmente va al fondo, o sea, porque muchas veces nosotros vemos tal vez una situación de, digamos, como dicen, vemos el resultado final de la actitud de a veces de algunos conductores, pero lo que no sabemos es el problema que traen. Entonces muchas veces ahí es donde tiene que entrar el trabajo cada una de las empresas a reconocer primero que si una persona no está en el estado adecuado para que conduzca una unidad de transporte colectivo, por ya sea el motivo que sea, que no tiene por qué manejarla, ¿verdad? Porque lleva vidas a bordo. Ahora, lo que se veía es que le ponían la esquela, de repente tenía tantas esquelas acumuladas que prefería andar manejando sin licencia, de repente se daba cuenta la empresa, lo quitaba, se iba a otra y manejaba sin licencia. O sea, una situación increíble que la autoridad de repente lo detenían y hasta lo presentaban. Decía, este muchacho tiene 100 esquelas y el tipo, a veces me recuerdo de un caso en particular, se aparecía a reírse y decía, sí, la voy a pagar. Entonces, cosas que estábamos acostumbrados o no sé si todavía siguen pasando en el sector transporte. Ahora, puede haber capacitadores, puede haber una formación. Yo me acuerdo antes, los conductores de bus eran señores, o sea, no eran tan jóvenes, eran señores, andaban sus uniformes, identificados de la ruta, y había como mucho respeto y el trato pues digno hacia el usuario como al motorista. Sí, bueno, yo por lo menos en lo personal me ha tocado viajar a algunos países y me he subido al transporte colectivo y me he sentido orgulloso de subirme a una unidad de esas y de hecho ver a altos ejecutivos en una unidad de transporte colectivo. Yo creo que esa es una aspiración viable, válida para nosotros, aspirar a eso acá en El Salvador. Yo sé que para algunos puede verlo de una manera que es difícil, pero no es difícil siempre y cuando cada uno de los actores cumplimos con nuestro rol que nos compete. Si los empresarios tenemos las condiciones adecuadas, seguridad jurídica, en este caso el financiamiento, y que también cada una de las empresas internamente tenga una buena administración. Nosotros en estos módulos que hemos colocado, digamos, incluso se ha hecho un trabajo muy fuerte y queda demostrado que la actitud cambia totalmente, porque hasta la autoestima de aquel conductor que fue capacitado cambió totalmente porque vieron que fueron incluidos. Y acá en el país, puedo decirlo porque eso es lo que hemos visto nosotros en muchas empresas, que ellos se ven como unas personas marginadas, ¿verdad? Y creo que primero hay que darles la oportunidad, y aquel que ya capacitándolo no entienda, pues entonces poner a otra persona que esa sí tenga la capacidad o la voluntad de querer hacer mejor las cosas. Ahora, con este proyecto de las autoridades de la fotomulta, esto será importante, ver estos que se quedan cruzados, no solo transporte colectivo, hay que ser claro. Vehículos particulares a diario se quedan cruzados, ve que el semáforo está en rojo, les importa poco, bloquean la vía, hacen cruces donde no deben. Todas estas cosas van a empezar a ser objeto de multa, va a haber, si es que se aplica la normativa tal cual, puntos por la tarjeta. O sea, viene una rigurosidad grande en cuanto a este tema. ¿Cree usted que esto podría ayudar a controlar la agresividad que se ve en el tráfico, tanto del transporte público como particular? Sí. Solo las fotomultas no van a resolver el problema. Okay. Aquí queda claro que si no se hace un trabajo, digamos, articulado
Y voy a poner un ejemplo. Ujú. Dicen que la ciudad más limpia no es la que la limpian todos los días, sino es la que menos se ensucia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí en el caso del ente rector? Una campaña muy fuerte de sensibilidad vial, ¿verdad? Porque acordémonos que históricamente aquí se compraban las licencias. Las personas primero tenían la licencia y después aprendían a manejar. Bueno, A un veces, ciego obtuvo licencia una vez, ¿verdad? bueno, ahí está la evidencia que un ciego tuvo una licencia. Entonces, todo eso es algo acumulado durante muchos años y creo que es bien importante que se empiece una campaña de educación vial. Y eso creo que es un reto que tiene el gobierno, ¿verdad? Para poder sensibilizar, porque si solo se dedican a poner los semáforos inteligentes, lo que va a hacer es caerle más fondos al Estado, pero no va a resolver el problema. Entonces yo creo que es bien importante que haya un acompañamiento de sensibilidad vial y que aquellas personas que conducen tengan claro que primero hay que respetar la ley y también tener las condiciones. Muchas veces, por ejemplo, estamos en un cruce, en un semáforo, y vemos que ya se va a poner en amarillo, ya está en amarillo, pero el otro sabe que va a quedar cruzado y sigue y le dejo cortado el paso al otro. Entonces, es un tema de cultura, que esa es la que debe de trabajar. Ahora, también el tema, como decíamos al principio, del ordenamiento, es decir, si hay 10 rutas para un sector que no se necesita, como ponía usted el ejemplo también, y van queriendo todos llegar a un punto donde ni siquiera hay un área para hacer paradas, sino que terminan parando a media calle, pues ese es otro factor. Deben crearse condiciones también donde la unidad pueda bajar, por ejemplo, en la Manuel Enrique Araujo, por poner un ejemplo, por el parque de pelotas, si hay un área donde se puede incorporar y hace su... Así debe crearse infraestructura también para que pueda. Y estando la infraestructura, el que no lo hace, pues que le apliquen la ley. Sí, realmente es bien importante, si todos los países que han tenido éxito en el transporte colectivo, ustedes pueden ver, son aquellos que tienen un carril exclusivo para el transporte. Porque ese es el que debe de premiarse, porque es el que lleva la cantidad mayor de pasajeros. No porque es de transporte simplemente, sino porque es el que lleva la masa laboral para que llegue a tiempo. En el tema de nosotros, en el módulo que se habla de salud mental, por ejemplo, uno de los puntos que se toca ahí, por ejemplo, una persona que viene de Soyapango y se encuentra con un tráfico que, pongo un ejemplo, que eso es en varios lugares, varios puntos, pero pongo ese ejemplo, ¿qué sucede? Se tarda cuántas horas para llegar acá, digamos, a la zona donde está este foro, para poner un ejemplo. Entonces, ese es un tema que está perdiendo calidad de vida, porque cuántas horas antes tiene que salir a trabajar. Entonces, todo eso debe de tomarse en cuenta para un plan de tema de modernización de transporte, porque muchos creen que la modernización es tener unidades nuevas. Pasa por muchos factores. Uno, como repito, y felicito al Viceministerio de Transporte, que veo que están armando planes, esperamos que a corto plazo puedan ya exponerlos públicamente, pero que sean articulados, que no sean aislados. Muchas veces hay planes que son aislados y por eso no tienen los resultados que realmente deben de tener. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Paralelamente al esfuerzo que se puede hacer de la renovación de unidades y esto, el gobierno también analiza otro modelo de transporte masivo de pasajeros. Todavía no han dicho exactamente cuál es, un aéreo o un modelo tipo Citrams.
mejor optimizado o en algunas rutas. ¿Qué tan viable es un acompañamiento de este tipo de modelos con el transporte ordinario de pasajeros? Bueno, yo creo que debe de ser un sistema integral. Para poner un ejemplo, yo he visitado en Chile, en Santiago, por ser más específico, ahí tienen todas las modalidades. Tienen desde digamos, el tren, ¿verdad? Y de ahí van hasta tener los servicios que están articulados en todo el sistema de la red de transporte, hasta los microbuses pequeñitos en las colonias. Entonces está totalmente integrado. Solo un sistema de esos no funciona, tiene que ser integral. O sea, acá no es el hecho de ver solo un sistema por ejemplo, uno de los fracasos, para poner el ejemplo del sistema anterior que se intentó hacer, ¿verdad? Fue que se hizo una parte, digamos, pero no se cubrió la parte de alimentación. Entonces, sí tenía un buen sistema en ese pedazo, pero toda la parte de alimentación no se pudo hacer. Entonces, o no sé por qué motivos, pero al final eso hizo que fracasara el sistema. Y luego, pues lo que ya sabemos, que hay una situación de ley, ¿verdad?, que lo ha paralizado. Ahora, no es de satanizar la idea, es decir, una idea mal implementada. Podría haber bueno, hay gente que cuestiona que haya sido en medio de la vía donde se abordaba, o sea, pero tomar la idea y poder mejorarla. Es que ese sistema, la verdad, es en base a los estudios técnicos, y no lo digo yo, los estudios técnicos dicen que esa es la solución. Ok. El problema es la forma como se implemente. Ya. Eso es como, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los modelos más importantes de toda Latinoamérica, se llama Curitiba, en Brasil. En Brasil, sí. ¿Qué significa? Nosotros podemos traer ese sistema para acá, si no tenemos todo el esquema adecuado a la realidad del país, no nos va a funcionar solo porque traemos de cualquier país. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es tropicalizar cualquier sistema que ya fue exitoso en el mundo. En este caso, los mejores, los cuales nosotros podemos tomar en cuenta, son de Latinoamérica, Chile, Brasil, Colombia, que realmente vengan de una forma, ya ellos vivieron experiencias y ya tienen una trayectoria. De hecho, por eso nosotros incluso recientemente se hizo un foro, ¿verdad?, donde se vino a expositores, por ejemplo, de Chile, de Brasil y de Colombia, ¿verdad? Y nos acompañó de España también una empresa, donde nos vinieron a dar, por ejemplo, ideas cómo mejorar la calidad del servicio de transporte de El Salvador. Ahora, digamos, hay análisis que deben realizarse del entorno internacional. El gobierno tomó la decisión, cuando los precios de los combustibles estaban muy altos, entre algunas de las medidas, fijar el precio en El Salvador. ¿Esta medida les ayudó a ustedes en cuanto a los costos de operación y si debería replicarse, digamos, si el mercado internacional, hoy que está a la baja, de repente hace un cambio y puede generar algún tipo de problema si el precio otra vez se dispara? Bueno, realmente es una medida muy acertada por el gobierno, porque el regular, digamos, el tema de los precios para tanto el sector transporte, y ahí va el transporte privado. Sin embargo, si el sector transporte no hubiese tenido esa medida, digamos que colapsaba el servicio. Entonces son medidas acertadas porque vinieron a dar un impacto positivo para que realmente pudiera seguir la operatividad de las diferentes rutas. Ahora, como decía, este es un factor que este año, donde hay anuncios de recesión y otros temas también, sigue la guerra en Ucrania, no está exento que podría llegar a ocurrir, o sea, tener unos precios elevados. Debería el gobierno pues considerar aplicar este tipo de mecanismos, ya lo hizo una vez, a tenerlos activos cuando llegue a darse. Bueno, en este caso yo creo que es un llamado al señor presidente de la República y al equipo económico, que el sector transporte, desde el momento que ya está identificado que tenemos un 80% moviliza a nivel nacional a la población. Creo que es bien importante que, independientemente de la situación que se dé, que se tome en cuenta
¿verdad? Que si se disparan los costos de los combustibles y sus derivados, lógicamente le genera un problema inmediato al sector. Entonces, como tal, si tenemos una situación bien clara de que se va a afectar no solo al empresario, se va a afectar a la población, porque eso viene en detrimento de un servicio. Entonces, en este caso, creo que es bien importante analizar ese punto y creo que por eso son importantes los diálogos con el gobierno, para que nosotros como empresarios le podamos expresar de una manera clara, digamos, los puntos de vista y demostrarle, por supuesto, porque aquí no es de venir a pedir ganguerías, sino es el hecho de demostrar la realidad del sector y en base a eso que también se analice y se llegue a un feliz término. Bueno, usted mencionaba un punto también, no solo fue el aumento en la tarifa como tal, que es en lo que la mayoría nos concentramos, sino también el tema de los lubricantes, el tema de las llantas, fue uno de los que subió con toda esta crisis internacional. Sí, para ponerle un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el tema de las llantas, hay un incremento desde el 40 al 50 y algunos hasta el 100% de los precios. O sea, es un tema, ese es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que si una tarifa no le da para poder, y la cantidad de usuarios que moviliza no le da para poder cubrir los costos de operación, lógicamente va a ser un detrimento. En la parte financiera, no poder pagar las cuotas, o también en detrimento de no dar el mantenimiento adecuado a las unidades debido a que no hay los recursos necesarios. Ahora, en cuanto a las revisiones técnicas vehiculares, se vuelve fundamental porque hemos visto unidades con llantas que se les para un zancudo y les pica y se estallan. O sea, esa es una realidad tanto en el sector público, quiero dejarlo claro, como en el sector privado. Hay gente que anda una bomba de tiempo en la calle por falta de mantenimiento en los vehículos y eso no puede pasar porque ya sabemos en qué puede terminar eso. Sí, las revisiones técnicas, acordémonos que son de ley, claro, que hay que cumplirlas, pero también, así como son de ley, también en el caso el gobierno tiene que dar la garantía también de que se tengan los ingresos necesarios. Por eso felicito de nuevo al señor presidente por esas medidas que tomaron en el tema del combustible. Lo único que en la parte donde sí sigue el problema bien serio es porque el tema de los insumos, combustible, estamos, digamos, de una forma hacia paliado, pero en el caso de los lubricantes y repuestos, por la misma situación que usted menciona, Eduardo, de Ucrania, de esa guerra, es un tema, bueno... Eso no han bajado de precio. Esos se dispararon, por eso decía, en algunos casos a un 100% los precios, y no han debido bajado a que el transporte, el flete marítimo se disparó y de hecho incluso, bueno, tenemos un ejemplo a nivel nacional. Por ejemplo, aquí la mayoría todas las distribuidoras de vehículos automotores de El Salvador, bueno, ahora usted va a ordenar una unidad, un vehículo y le dicen que lo van a traer un año después, ¿verdad? Esa es la realidad que tiene el país. No porque sean irresponsables las distribuidoras, es la realidad en la cual el mundo está sometida por la crisis primero de la pandemia y segundo por la misma situación de la guerra en Ucrania. Ahora, dentro de esta misma reforma se analiza también el año, que ha sido otro tema también de discusión, el año de antigüedad de las unidades que pueden circular. Algunos dicen esto depende de la revisión técnica y cómo se encuentren las condiciones pese al año que pueda ser impuesto. Sí. Bueno, yo creo que es bien importante, yo siempre lo he dicho y en las reuniones que hemos tenido, digamos, con el gobierno se le ha dicho que no tenemos problemas en el hecho de que las unidades, el año, si técnicamente una unidad se demuestra que puede cubrir los 20 años, que de hecho los hay, ¿verdad? Entonces que se mantenga eso. Ahora, si se quieren menos años porque queremos mejorar esa parte, bueno, entonces hay que ver primero que la empresa tenga rentabilidad, porque si no sería una ley para destruir al sector en vez de mejorar o tener una modernización. Yo creo que la ley es bien importante, de hecho, esa es la parte que hablábamos de la seguridad jurídica. El hecho de una ley, y ese es un llamado a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo, que esa ley tiene que ser de un consenso, no a favorecer a alguien específicamente, sino es el hecho que sea una ley adecuada a las nuevas realidades que tiene nuestro país. Ahora, don Abel, ¿qué
¿qué tanto es el universo de unidades que hay que renovar? Digamos que se necesitaría una buena inversión de la flota en general. Bueno, hay porcentajes, por ejemplo, cada año anda alrededor de unas 500 a 700 unidades que se tienen que renovar. Ahí hablamos ¿verdad? Buses y microbuses. Buses y microbuses. Okay. Una parte por la misma situación de la pandemia, la mayoría lo que hizo fue sustituir unidades usadas, que esa entra en un círculo vicioso bien complejo, pero sin embargo también son alternativas, ¿verdad? Y algunos que han hecho sacrificios extraordinarios para hacerlo a través con unidades nuevas. El tema también de control de la competencia a veces desleal que se pueda generar, sobre todo en algunos municipios, es importante. Bueno, ahí es un rol que tiene que asumir el Viceministerio de Transporte, ya que, por ejemplo, uno de los factores que tiene incluso en una situación crítica y en algunos casos de quiebra a algunas empresas de transporte es la competencia ilegal, ya que hay pick-up, microbuses, buses y en algunos casos vehículos, ¿verdad?, que hacen competencia ilegal a las diferentes rutas. ¿Qué sucede? Este es un fenómeno que se dio a partir de la situación de la pandemia. Ustedes saben que fue como una alternativa porque el país, a pesar de que hubo de parte del ente rector, dijo que ya no iban a salir ninguna unidad por la pandemia en esos tiempos, y luego que se comenzó a movilizar a diferentes personas, entonces se creó una necesidad y muchos salieron de esa necesidad, pero siguieron en las calles. Y eso es el reto que tiene el Viceministerio de Transporte, de quitar esta situación, porque de lo contrario va a afectar a aquel que está pagando, digamos, impuestos, está autorizado legalmente, y otro llega solo a hacer los viajes en las horas pico y generándole una inestabilidad económica al empresario. Muy bien. Don Abel, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias, Eduardo, un gusto y gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.